Buenas tardes, soy Jorge René González Marmolejo, investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INAH. Para mí es un verdadero honor estar con ustedes esta tarde, en la que me permitiré hablar de mi más reciente publicación, Crónica de una quimera, historia del Colegio Apostólico de Pátzcuaro. En ese sentido, quiero apuntar que la transmisión se enmarca dentro del programa Contigo a la Distancia de la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Por qué es importante esta publicación? Seguramente que la mayoría de ustedes han oído hablar acerca de los padres franciscanos. Sin embargo, no todos saben o han reparado que esta comunidad, la más numerosa, por cierto, durante el periodo colonial, estuvo compuesta por 3 ramas o 3 familias. ¿Cuáles son estas? Los observantes, los padres descalzos de San Diego y los misioneros de los colegios de propaganda FIDE. Sin duda, este último grupo es el menos conocido y, sin embargo, tuvo un papel fundamental en la evangelización de los indios, sobre todo en el norte de la Nueva España. Prácticamente ellos empiezan a funcionar desde finales del siglo XVII, es decir, el primer colegio de propaganda FIDE se establece en 1683 en la ciudad de Querétaro y llevó como nombre Colegio de la Santa Cruz de Querétaro. Después de esa institución apostólica, vinieron otras más. La siguiente fue Cristo crucificado en la ciudad de Guatemala. Luego se estableció el Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe en Zacatecas, San Fernando de México y San Francisco de Pachuca. Ya prácticamente a finales del siglo XVIII, principios del XIX, se van a establecer otros 2 colegios. Uno que es San José de Gracia en Orizaba y el otro Nuestra Señora de Zapopan, precisamente en esa población. Aunque ya no está propiamente dentro de el marco de los colegios de propaganda FIDE fundados en el periodo colonial, a mediados del siglo XIX se va a establecer uno más en Cholula, en San Francisco. Pero quiero que sepan, y eso es muy importante también apuntar, la trascendencia de los colegios de propaganda FIDE fue impresionante. De hecho, llevó esta filosofía que nació precisamente de la Santa Cruz de Querétaro a países tan lejanos como puede ser hoy día Chile, Argentina, por supuesto, Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia. A todos estos lugares llegaron los colegios. Y por supuesto, en Centroamérica no fueron ajenos a este fenómeno. Tenemos colegios en Panamá y las misiones que salen de México, bueno, no de México propiamente, sino en este caso de Zacatecas, de Nuestra Señora de Guadalupe, llegan hasta hoy el estado sureño de Costa Rica, en una zona que se llama Talamanca. Ahí trataron de evangelizar a los indios llamados bribris. ¿Cuál fue la tarea principal de los colegios? Pues se puede decir que fueron 2. Oficialmente fue evangelizar, a los infieles. Y la otra fue enseñarles que, pues básicamente a trabajar, a sembrar las tierras, a vivir en comunidad. Pero también los colegios
tuvieron un papel fundamental en dos cuestiones. Una, que fue, sin que, bueno, por supuesto haya sido expresa la orden, su presencia ayudó a proteger las tierras de frontera. Y la otra que también tuvo mucho que ver en todo este asunto es que los colegios, con solo su presencia, muchas veces pudieron por lo menos evitar los avances de ingleses, franceses y rusos. Básicamente fue esto. A raíz del éxito de los colegios de propaganda FIDE, en particular la gran labor que desempeñaron en Sierra Gorda, hoy dentro del actual estado de Querétaro, el rey Carlos III le dio la empresa a los misioneros de San Fernando de México de evangelizar en el norte de la Nueva España y que se hicieran cargo de las misiones que habían estado administradas hasta el 67 por la Compañía de Jesús. Este grupo de misioneros franciscanos del Colegio San Fernando van a hacer un enorme trabajo y les va a permitir llegar a ocupar o a fundar, más bien dicho, una cadena de misiones en el actual estado de California, en Estados Unidos. Pero también los misioneros se van a sentar en estados sureños de Estados Unidos, como puede ser Nuevo México, Texas y la Florida. Y claro, en el lado de hoy, República Mexicana, por ejemplo, Durango, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, por supuesto. En todos estos lugares, los colegios van a establecerse, pero, y aquí es donde entramos propiamente al medio del libro, quedaba pendiente una asignatura para los colegios. ¿Cuál es esa asignatura? Pues evangelizar en Tierra Caliente y en la Mar del Sur, es decir, hacia el Océano Pacífico. Luego entonces, la propuesta que se tenía en mente de los colegios era evangelizar en Michoacán, Jalisco y Nayarit. Ahora, quiero apuntar un aspecto muy importante de los colegios, porque esto nos va a permitir entender cómo van a funcionar los colegios o cómo funcionaron. Estrictamente los colegios, los que les acabo de mencionar, los 6 colegios, todos ellos fueron independientes entre sí mismos. Cada uno se rigió de acuerdo a su estructura interna y a sus constituciones particulares o del colegio. Respecto a las provincias o a los gobiernos provinciales, donde por mero azar quedaron enclavados estos colegios, guardaron una buena relación con los padres provinciales. Sin embargo, no tuvieron ninguna obligación de aceptar sus órdenes. A quienes realmente le guardaron, digamos, respeto, aceptaron sus órdenes, lo que les mandaban lo hacían, fue a los obispos. De ellos sí una dependencia total y absoluta. Y bueno, después de mediados del siglo XVIII, la relación se volvió mucho más estrecha y por otro lado más obligatoria por parte de los colegios. Esto a raíz de la secularización de las parroquias. Obviamente, a la figura del rey, por supuesto, total y absoluta obediencia. De hecho, el rey fue el gran promotor de los colegios de propaganda FIDE. A él sí, era inobjetable su orden, lo que él dijera se tenía que hacer. ¿Qué contiene el libro? ¿Qué les ofrece el libro a ustedes?
como lectores. Hay una introducción que apunta dos temas. Una breve historia de los colegios apostólicos en España y otra breve historia de los colegios apostólicos en la Nueva España. El capítulo primero, que se llama San Francisco de Uruapan, se refiere básicamente a los inicios, los primeros escarceos acerca de la posibilidad de establecer un colegio de misiones en este lugar. ¿Quién fue su gran promotor de esta idea? Pues el Colegio de la Santa Cruz de Querétaro. Ellos fueron los que se empeñaron en llevar a los misioneros a este lugar de hoy estado de Michoacán, en Uruapan. Obviamente que hubo personajes que de manera particular se distinguieron por fomentar el establecimiento de este colegio. ¿Quiénes fueron? Bueno, entre ellos hay que contar sin duda al obispo Antonio de San Miguel, que, por cierto, era de formación franciscana. Otro padre que tuvo un gran papel en esta época, que estamos hablando de 1785, 88 a 1796, 97, fue el cura José Antonio Macías. Ese era un cura secular, pero coincidió en la necesidad de que se estableciera un colegio de propaganda fide en Uruapan. Pero sin duda, el personaje más importante en esa primera etapa fue otro cura secular llamado Nicolás Santiago de Herrera. Esos, digamos, fueron entre los muchos, porque hubo una infinidad impresionante de personajes que cada uno desde su trinchera estaba dispuesto a que se estableciera el colegio. Pero bueno, también, digamos, la sociedad civil, si se me permite usar el término, también estuvo de acuerdo en que se estableciera el colegio. El cabildo local participó de una manera muy importante, pero también, y eso es muy importante apuntarlo, los indios. Los naturales de esta región, de esta población, no se quedaron atrás y también se mostraron dispuestos a colaborar, no con dinero, pero sí con ceder tierras, terrenos y sobre todo con mano de obra para hacer los trabajos que fueran necesarios y poder levantar el colegio. Se decide que puede ser lo que hoy se conoce como la Guatapera, el Hospital Real. Es donde se va a establecer inicialmente el colegio. Se hacen todos los planes, se presentan planos sobre cómo se va a construir el colegio, cuántas celdas va a contener, las oficinas que tiene que tener, el tamaño de la iglesia, de la sacristía, todo va perfectamente bien. Sin embargo, entre 97, 98, 99, sin razón alguna, cuando todo parecía que estaba ya pues en condiciones de establecer el colegio, se suspende la obra, se suspende el proyecto, se le da carpetazo y se guarda un silencio extraño durante varios años. No se sabe nada. Si la comunidad se hizo para atrás, si las autoridades religiosas, en ese caso la Santa Cruz de Querétaro, decidieron cancelar el proyecto, si las autoridades locales, el cabildo, ya no quiso apoyar, no se sabe nada. El punto es que, así como hubo un entusiasmo impresionante por parte de todos los actores, igual, se termina todo el trabajo y hasta ahí se llega. Esta primera etapa se distingue, digamos, por ser, pues, muy tersa, no hay mayores problemas.
los franciscanos de Propaganda Fide de Querétaro hacen las cosas bien, sin problema. La provincia de San Pedro y San Pablo, sus ministros, tampoco se oponen. Hay cordialidad, hay cordialidad. Sin embargo, cuando va a venir una segunda etapa, que se decide cambiar la propuesta, la iniciativa a Pátzcuaro, es cuando surgen los problemas. ¿Por qué razón? Pues básicamente porque en ese momento estamos hablando ya en los sectores del siglo XVIII, los misioneros de San Francisco de Pachuca deciden también intentar establecerse en Pátzcuaro. Y en ese momento viene una lucha, pues no digo que a base de golpes o de armas, pero sí de discursos, de mentiras, de intrigas entre ambas comunidades, los de Querétaro y los de Pachuca. Resulta a veces escandaloso ver cómo sin el menor prurito uno a otro se acusan, con o sin razón. Aquí eso es lo que sucede, ¿no? Empiezan a acusarse, a contradecirse. Obviamente que han pasado desde el proyecto inicial, ahora que estamos ya prácticamente a principios del siglo XIX, perdón, del siglo XIX, 1805, 4, por ahí más o menos, pues ya hay nuevos actores, ¿no? Y el único que todavía pervive, aunque así como se mostró interesado, desaparece, vuelve a aparecer como si no debía aparecer, sucedido es el Nicolás Santiago de Herrera. Un día se presenta y dice, bueno, pues vamos a seguir con las actividades del proyecto, ya no va a ser Uruapan, ahora lo vamos a hacer en Pátzcuaro. Sin ninguna explicación, decide que hay que continuar el proyecto. Lo que pasa es que en ese momento, como están las cosas, los de Pachuca no quieren ceder y a fuerza quieren establecer ellos el colegio. ¿Por qué razón? Pues les conviene básicamente por prestigio. Es un colegio relativamente reciente. Este colegio se fundó en 1773-74. Para 804 o 5, pues apenas tiene 30 años, quiere ganarse un prestigio, quiere ganarse un reconocimiento, no solamente por parte de la comunidad, sino de los observantes, por supuesto del rey. Porque tener una condición de colegio le reditúa beneficios temporales y espirituales. En todo este conflicto interno, empiezan a aparecer personajes nuevos, como les he comentado, y hay uno que se llama Marco Antonio Barragán, quien apoya abiertamente a los misioneros de Pachuca. Y entonces se hace una especie como de encuesta entre clérigos locales para que apoyen la propuesta de los de Pachuca. Pues, por lo que se percibe, el señor Barragán es un hombre muy acaudalado, de mucho dinero, de mucha influencia local. Entonces, bueno, los clérigos que son consultados, por supuesto que todos coinciden que la presencia de Pachuca es indispensable. Otros dos religiosos de Pachuca que están con una especial actividad es un tal Farías Corral y Fray Valentín Torrijos. Ambos son también grandes promotores de Pachuca, por supuesto, son parte del colegio y no tienen otra cosa más que, pues, apoyar. En este periodo va a fallecer el obispo Antonio de San Miguel. Y este deceso de un personaje tan encumbrado y tan importante es el que va a definir en buena parte el derrotero de lo que va a ser
la historia de este colegio, que desafortunadamente para las comunidades tanto de Uruapan, Pátzcuaro y posteriormente de Valladolid jamás se lleva a cabo. ¿Por qué razón? Muere el obispo de San Miguel y entonces se nombra como sucesor a Marcos de Moriana y Safrilla. Sin embargo, este personaje, pasan años, desde 1804 o 5 hasta 1807 u 8, y nunca toma posesión de la administración del obispado de Michoacán. Obviamente que esto es en detrimento de los de Pachuca, porque además, aquí es muy importante, los de Pachuca empiezan a manipular una mentira extraordinaria, y además me quiero imaginar una desfachatez extraordinaria. Dicen o propagan la idea de que este obispo, Moriana y Safrilla, era pariente del padre superior de Pachuca. Por supuesto que no era cierto. Y esto, pero en el ánimo de la gente de Pátzcuaro, impacta muchísimo. Y yo creo que a más de uno lo hizo reflexionar a quién debían de brindarle el apoyo. Otra mentira fuerte, grave, de los de Pachuca es que ellos no proponen la creación de un hospicio, que era una institución un poco más pequeña y que era como el paso inmediato a hacer un colegio. Un hospicio regularmente tuvo entre 6 y 7 religiosos y unos 4 o 5 legos. Ya cuando se establece un colegio, no se establece fundar así como de manera estricta, pero se maneja como la población del colegio para cumplir sus funciones evangelizadoras de 16, de 15 religiosos en adelante. Pachuca no los tiene. Por otra información que he logrado indagar, bueno, Pachuca en ese momento, 806, 7, tenía el colegio. El colegio tenía apenas 14, 15 personas. Es decir, si ellos hubieran logrado establecer el colegio en Pátzcuaro, se hubiera quedado vacío el de Pachuca. No tenían personal suficiente. Hasta aquí es más o menos este panorama de lo que está sucediendo en Pachuca. Hay digamos, una nueva idea del colegio y prácticamente bueno, sí, con alguna explicación por parte del Cabildo de Valladolid, proponen, y en el proponer era casi la orden tácita, de que había que establecer el colegio ya no en Pátzcuaro, sino en Valladolid. Y argumentan, entre otras cuestiones, que por cierto tenían muchísima razón. Bueno, pues Valladolid era muchísimo más importante, era la sede del gobierno diocesano, era la sede de varias comunidades, había más gente, y bueno, pues estaba los órganos de gobierno de la provincia de Michoacán, y había mucho más posibilidades de recaudar limosnas. Ambas instituciones, la Santa Cruz de Querétaro y San Francisco de Pachuca, se muestran interesados, no dudan en cambiar su idea de pasar de Pátzcuaro a Valladolid. Pero, ¿qué sucede? Una vez más, la gente, digamos, el poder local, tanto religioso como civil, se inclinan a favor de Querétaro. Los pachuqueños están prácticamente aislados y se llega al extremo de que se le propone al padre superior de la Santa Cruz hacer una especie como de encuesta, tal como se había hecho en Pátzcuaro, hacer una igual en Valladolid. ¿Con quiénes? No con curas,
sino con los padres superiores de las órdenes que estaban en Valladolid, como franciscanos, agustinos, carmelitas, mercedarios, dieguinos y los juaninos, que sin ser orden religiosa, era una orden hospitalaria. A todos estos se les va a consultar si ven con agrado, si tienen algún problema para que lleguen los misioneros de propaganda fide de Querétaro. Todos se muestran complacidos. Ninguno objeta nada. Sin embargo, hay un cambio en la provincia de San Diego. Y entonces es probable que el nuevo provincial instruya al padre superior de San Diego en Valladolid para que cambie su opinión. Y entonces diga que ya no es posible apoyar el establecimiento de los de Querétaro. Básicamente porque la llegada de los religiosos de Querétaro lo que va a implicar por la vía de los hechos es de que las limosnas se reduzcan. Y según el padre superior de los yeguinos en Valladolid, tenían una fuerte crisis económica y las limosnas eran fundamentales para ellos. No podían, pues, ignorarlas, ¿no? Ni cederlas. Hay un conflicto, una vez más, y es muy simple. Ya yo creo que los de Querétaro, cansados de tantos problemas, deciden decir, bueno, ya se acabó, ya no queremos nada, el campo está abierto para ustedes los de Pachuca, y simplemente se retiran. Dan por cerrado su compromiso con la comunidad, y los de Pachuca comienzan solos a ver la posibilidad de establecer el colegio. Sin embargo, ¿qué sucede? Pues en realidad las autoridades religiosas y civiles de Valladolid, como antes había sido en Pátzcuaro, no siempre comulgaron con sus ideas. Y simplemente, bueno, pues también a la postre lo que va a suceder es que se queden solos, pero sin apoyo de nadie. Y con los acontecimientos que tenemos en ese momento ya en la Nueva España, 1811-12, ni el rey de España, en este caso Carlos IV, o bueno, dependiendo, ¿no? Igual Fernando VII, los apoyan. Y ahí termina la historia de un colegio que nunca se hizo, pero que a final de cuentas nos permite entender cómo se planteaba la creación de un colegio, los conflictos que había que superar, los apoyos que se requerían, el papel fundamental de las comunidades, tanto criollas, españolas, como indígenas. Todo el mundo participaba en un proyecto de esas características. Esa es un poco la historia que me permito invitarlos a leer. Es larga, es muy interesante porque nos va mostrando esos lados tanto religiosos como humanos de los involucrados en el conflicto, igual los intereses de la gente pudiente que alientan a un grupo o al otro. Y por supuesto, el papel fundamental del rey. Muchas gracias. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.